Un equipo SWAT electrocutó a una mujer negra delante de su marido. Él dijo 5 palabras que los dejaron paralizados. «¡Atrás, viejo! ¡O serás el siguiente!», gritó un agente enmascarado al dispararse la pistola eléctrica. Eleanor cayó al suelo, su cuerpo de 65 años, convulsionando violentamente, mientras las bolsas de la compra explotaban a su alrededor. Huevos rotos, manzanas rodando bajo las botas tácticas y leche salpicada en el hormigón de la entrada. Marcus Washington, de 68 años, la vio desplomarse como una marioneta con los hilos cortados. Ni por un segundo su rostro delató pánico o ira. Décadas de disciplina adquiridas en misiones que nunca aparecerían en los libros de historia mantenían su respiración bajo control, su mirada alerta mientras la bota de un agente la presionaba contra el suelo. Evaluó la situación con la precisión de quien ha sido entrenado para sobrevivir a lo imposible. Minutos antes, el tranquilo barrio de Pine View había sido invadido por camionetas negras que frenaron bruscamente frente a la residencia de los Washington. Hombres con equipo táctico saltaron de los vehículos, armas en mano, gritando órdenes. «¡Policía! ¡Todos al suelo!». Marcus estaba de pie bajo el coche de su vecino, cambiando el aceite, cuando vio las botas tácticas rodeándolo. Ella se levantó lentamente, con las manos visibles, manchadas de grasa. «Debe haber algún error», comenzó, pero el cañón de un rifle hizo un gesto, ordenándole silencio. Fue entonces cuando Eleanor llegó con la compra y aparcó en la entrada. La confusión se apoderó de su rostro al ver a los hombres armados que rodeaban a su marido. «Marcus, ¿qué pasa?». 3 agentes la apuntaron de inmediato con sus armas. «¡Suelten las bolsas! ¡Las manos donde podamos verlas!». Eleanor se quedó paralizada, con las bolsas de papel apretadas contra el pecho. «Por favor, solo...». «No». Obedecía con la suficiente rapidez. La voz nerviosa de un joven agente cortó el aire. La voz de Marcus atravesó el caos. «Es mi esposa, solo lleva la compra». Una bota la presionó con más fuerza en la espalda. «Sospechosa que no coopera». «Señora, última advertencia». Eleanor empezó a dejar las bolsas, pero sus manos artríticas no podían moverse con la suficiente rapidez. «Sospechosa que no coopera», repitió el joven oficial, dando un paso al frente y sacando su taser. Fue entonces cuando todo se desmoronó. El taser se disparó. Eleanor cayó, y Marcus observó cada movimiento con la calma de quien ha presenciado los peores horrores de la humanidad. El tiempo pareció detenerse mientras décadas de experiencia al más alto nivel de operaciones militares encubiertas cristalizaban en un único momento de absoluta claridad. «Déjenme levantarme», dijo con serena autoridad. El comandante dudó. Luego asintió. Mientras Marcus se ponía de pie, aún esposado, lo miró directamente a los ojos y pronunció 5 palabras que lo cambiaron todo. «Llamen al general Santiago». El efecto fue instantáneo. El comandante del SWAT parpadeó con una momentánea confusión en el rostro. A su alrededor, el equipo táctico mantenía sus posiciones, con las armas aún en la mano. «¿Se supone que eso nos asusta, viejo? Estamos ejecutando una orden de arresto contra Rafael Mendiz, tráfico de drogas de alto nivel». La fanfarronería de Marcus se mantuvo firme. Su expresión permaneció inalterada, con la mirada fija en el comandante. «Aquí está Alama, Pine View 457. Quieren el 457 de Pine View Avenue con otro código postal». Su voz se mantuvo firme, a pesar de que Eleanor seguía inmóvil sobre el concreto. «Ahora quítenme estas esposas y llamen al general Diego Santiago al comando central. Necesito ver a mi esposa», añadió. «Tiene problemas cardíacos». Uno de los miembros del equipo táctico, mayor que los demás, se acercó y le susurró algo al comandante. El hombre palideció visiblemente. Lo que nadie en ese momento podría haber imaginado es que, detrás de ese caballero negro aparentemente común y corriente, con las manos manchadas de grasa de motor, se escondía una historia que se remontaba a operaciones militares de élite
que salvaron miles de vidas. Operaciones llevadas a cabo bajo el mando de un hombre cuya autoridad aún dejaba paralizados a los oficiales entrenados. Si alguna vez has presenciado una injusticia que te hizo hervir la sangre, sabrás que a veces el verdadero poder no reside en gritar más fuerte, sino en saber exactamente qué palabras pueden cambiarlo todo en un instante. Regístrate para descubrir cómo 5 simples palabras hicieron que todo un equipo SWAT depusiera las armas, y cómo un hombre subestimado por el color de su piel convirtió una tragedia inminente en una lección de respeto que esos oficiales jamás olvidarían. El comandante se quedó paralizado durante 2 segundos que parecieron eternos. «Verifique la dirección», ordenó finalmente a uno de sus hombres, sin apartar la vista de Marcus. «Señor, confirmo una discrepancia en la dirección. Este es el 457 de Alhama Pine View. La orden es para el 457 de Pine View Avenue». El miedo empezó a extenderse entre los oficiales como agua que se filtra a través del hormigón. El nombre del general Santiago no era uno que se mencionara a la ligera. Aquellos que llevaban más tiempo sirviendo conocían su reputación. Un hombre cuyas órdenes habían dado forma a operaciones que nunca aparecerían en los informes oficiales, pero que habían salvado miles de vidas. «Córtenle las esposas», ordenó el comandante, con la voz notablemente menos segura. Marcus se arrodilló de inmediato junto a Eleanor y le tomó el pulso con dedos expertos. «Necesitamos un médico ahora». Su voz no subió de volumen, pero tenía una autoridad que hizo que el paramédico del equipo corriera hacia ella. 40 minutos después, dentro de la residencia Washington, el caos continuaba afuera. Eleanor descansaba en el sofá, con una manta sobre los hombros y una compresa fría en el pecho, donde las ondas de la pistola eléctrica la habían impactado. Marcus estaba sentado a su lado, con una mano siempre tocando la suya, sus ojos revisando con frecuencia el movimiento fuera de la ventana. «Nunca me hablaste de un general Santiago», susurró Eleanor, con la voz aún temblorosa. Marcus le ofreció una sonrisa cansada. «Hay muchas cosas que nunca te he dicho, hermosa, por una razón». Eleanor estudió a su esposo de 43 años. El hombre que construía rampas para usuarios de sillas de ruedas los sábados y enseñaba a jóvenes con problemas a arreglar motores los martes. El hombre cuyas manos callosas eran tan delicadas al tocarlas de ella. «¿Quién eres realmente?», preguntó. «Marcus Washington», respondió él. Antes de que pudiera responder, el sonido de un potente motor interrumpió la conversación. Un auto negro con placas militares se estacionó detrás de los vehículos policiales. El hombre que emergió vestía un traje impecable y se movía con la precisión de alguien acostumbrado a entornos mucho más hostiles que un barrio suburbano. Marcus se levantó, enderezando su postura. «Ya viene, general Diego Santiago», balbuceó el comandante mientras corría a interceptarlo. La mirada de Santiago recorrió la escena, evaluando cada detalle con la eficiencia de décadas de entrenamiento. Marcus lo recibió en la puerta. Los 2 hombres se miraron en silencio por un momento que pareció contener décadas de historia compartida. Entonces, con precisa formalidad, el general levantó la mano en un saludo impecable. Marcus se la devolvió, su primer gesto militar en 16 años. «Me dijeron que estaba muerto», dijo finalmente Santiago. «Solo profesionalmente», respondió Marcus. La mirada de Santiago se desvió hacia Eleanor, sentada en el sofá, y su mandíbula se tensó visiblemente. Cuando se giró para encarar al equipo táctico, su voz transmitía tal autoridad que nadie se atrevió a moverse. «Este hombre», comenzó, señalando a Marcus, «escribió los protocolos que acaban de violar». El silencio que siguió fue roto por la voz del oficial de mayor rango del equipo. «¿Washington?», susurró, palideciendo al reconocerlo. «M. W. Washington, el autor del manual de enfrentamiento civil que estudiamos en el entrenamiento avanzado». Marcus asintió una vez, reconociendo sin orgullo, mientras el comandante intentaba explicar el error en la dirección. Eleanor observaba a su esposo con nuevos ojos.
En 22 años de matrimonio, había conocido al hombre que se despertaba con pesadillas inexplicables, que se negaba a sentarse de espaldas a la puerta en los restaurantes, que creó un jardín comunitario en 1990, el terreno abandonado del vecindario, pero nunca había imaginado que su mecánico jubilado había sido el arquitecto de protocolos que entrenaban a las fuerzas especiales para interactuar con civiles, protocolos que hacían que los oficiales repensaran cómo usaban la fuerza. Santiago se dirigió al comandante. ¿Dónde está? El joven oficial fue traído al frente, visiblemente temblando, con su equipo ya sin protestar. Se quitó el chaleco táctico, la pistola y la placa, colocándolos en el capó del vehículo más cercano. Está retirado. Preséntese. Con su capitán para una reasignación administrativa. Nadie dijo nada mientras el oficial se dirigía a un vehículo y se sentaba dentro, cabizbajo, consciente de que su carrera acababa de estallar. Santiago se giró hacia Marcus, sacando un sobresellado de su chaqueta. Esto contiene dos cosas: una disculpa formal del departamento y la reactivación de sus credenciales. Lo necesitamos de vuelta. Marcus miró el sobre, pero no hizo ademán de recogerlo. El mundo nunca cambia, Diego, respondió en voz baja. Solo los uniformes y las armas. Miró a Eleanor. Mi servicio ahora es para ella y para quienes necesitan reparaciones de autos, no soluciones tácticas. La semana siguiente, mientras Eleanor se recuperaba en casa, Marcus realizó una discreta visita a la jefatura de policía. La recepcionista intentó dirigirlo al departamento de demandas civiles, pero él simplemente le entregó una tarjeta con el nombre del general Santiago y fue escoltado de inmediato a la oficina del jefe de policía. Lo que nadie sabía era que, mientras los medios locales informaban sobre la implementación del nuevo protocolo de 5 palabras para la capacitación policial, que enfatizaba la desescalada y la identificación adecuada, Marcus recopilaba en silencio evidencias de todos los incidentes similares de los últimos 5 años, cada caso de fuerza excesiva, cada allanamiento en el domicilio equivocado, cada perfil racial disfrazado de sospecha razonable. Porque Marcus Washington no solo buscaba justicia para ella, estaba preparando una reforma completa del sistema que lo había permitido. El agente que aplicó la pistola eléctrica a Eleanor solo sería el primero en perder su placa. El resto llegaría con el tiempo, meticulosamente documentado y presentado irrefutablemente con la precisión quirúrgica que había convertido a Marcus en una leyenda en las operaciones más peligrosas del mundo. A veces, explicó Marcus al estudiante, de derecho que lo ayudaba a reunir los archivos, el sistema necesita una reparación integral, como un motor con fallas sistémicas. No basta con reemplazar una pieza rota. Lo que el departamento de policía no podía imaginar era que ese anciano negro, al que electrocutaron en la entrada de su casa, estaba construyendo poco a poco un caso que cambiaría para siempre la formación policial en la ciudad. Un caso basado en sus propios protocolos, que juraron seguir, pero que convenientemente ignoraron al tratarse de un barrio donde la mayoría de los residentes no eran blancos. 3 semanas después del incidente, el jefe de policía Michael Brennan se sentó incómodo frente a las cámaras de televisión, con el sudor goteando por su rostro mientras los flashes de los fotógrafos disparaban incesantemente. El Departamento de Policía anuncia hoy la implementación inmediata del protocolo de 5 palabras, dijo. Un programa de capacitación obligatorio centrado en la desescalada, la identificación adecuada y el respeto por la dignidad de los civiles durante todas las interacciones. Lo que el jefe Brennan no mencionó fue la reunión que había tenido lugar la noche anterior en su oficina, donde Marcus Washington colocó tranquilamente una carpeta de documentos sobre su escritorio. ¿Qué es eso?, preguntó Brennan, irritado por la intrusión no programada. Evidencia, respondió Marcus simplemente. 57 incidentes de fuerza excesiva en vecindarios predominantemente negros y latinos en los últimos 3 años, 15 allanamientos en las direcciones equivocadas, 23 casos documentados de perfilación racial, 8 civiles muertos,
Ningún oficial responsabilizado. El rostro del jefe palideció mientras hojeaba los documentos meticulosamente organizados, cada caso acompañado de declaraciones, fotos y, lo más inquietante, extractos del Manual de Participación Civil escrito por el propio Marcus, con cada infracción resaltada en rojo. «Esto no puede salir a la luz», balbuceó Brennan. «Ya está saliendo», le informó Marcus con una calma letal. «Mañana por la mañana 3 periodistas recibirán copias. También la Fiscalía General y la División de Derechos Civiles del FBI». Fue entonces cuando Brennan notó el pequeño dispositivo sobre la mesa, una grabadora que grababa todo en tiempo real. Guardó silencio. En la comodidad de su sala, Eleanor veía la conferencia de prensa por televisión. El jefe anunciaba cambios. En el entrenamiento, la revisión de las políticas sobre el uso de la fuerza, la creación de una comisión civil independiente para supervisar las quejas contra la policía y la destitución inmediata de 7 oficiales, incluyendo al comandante, que había allanado su casa. ¿Es suficiente?, preguntó Eleanor en voz baja. Marcus observó cómo un reportero le preguntaba al jefe si estos cambios estaban relacionados con el incidente de Washington que se había viralizado en las redes. La expresión incómoda de 1900. Brennan lo decía todo. «No se trata de ser suficiente», respondió Marcus. «Se trata de sistemas, no de individuos. El verdadero cambio lleva tiempo». Al día siguiente sonó el teléfono. El estudiante de Derecho que había ayudado a Marcus estaba eufórico. «Señor Washington, el juez Freeman ha aceptado nuestra demanda colectiva. Vamos a representar a todas las familias afectadas por la mala conducta policial en los últimos 5 años». Marcus sonrió. La segunda fase de su plan estaba en marcha. Mientras el Departamento de Policía se centraba en cambios en las políticas públicas, el verdadero trabajo comenzaba en los tribunales, justicia para cada familia que había sufrido como la suya. La semana siguiente, la joven agente que había disparado a Eleanor con la pistola eléctrica fue la primera en ser llamada a declarar, temblando en la silla de testigos. Se enfrentó no solo al fiscal, sino al propio Marcus Washington, sentado tranquilamente en la primera fila. «Agente Ramírez», preguntó el abogado, «¿por qué activó su pistola eléctrica contra una mujer de 65 años que llevaba bolsas de compras?» Yo pensé que representaba una amenaza», balbuceó Ramírez. «Una amenaza», repitió el abogado, mostrando el video de una cámara corporal. La grabación mostraba claramente a Eleanor confundida y asustada, bajando lentamente las bolsas. De repente, otra voz resonó en el audio, la propia voz de Ramírez. «Es una anciana negra en un barrio de drogas, probablemente cómplice. Si se resiste, neutralícenla». El rostro del oficial palideció. «Nunca dije eso», protestó débilmente. El abogado sonrió. «No lo dijiste en cámara, pero lo escuché de la radio del auto camino a la operación. Una radio que el señor Washington sabía que graba automáticamente todas las comunicaciones». En el banquillo, el excomandante miró a Marcus con una mezcla de ira e incredulidad. ¿Cómo pudieron ser tan arrogantes? ¿Subestimar tanto a ese hombre? La respuesta era simple. Solo vieron a un anciano negro en un barrio de clase media. No vieron al estratega militar que había pasado décadas anticipando amenazas, evaluando riesgos y explotando las debilidades de los sistemas. Al final de esa semana, el Departamento de Policía ofreció un acuerdo multimillonario a todas las familias afectadas, no por generosidad, sino por temor a lo que Marcus Washington pudiera revelar si el caso continuaba. Al salir de la sala, un periodista corrió tras Marcus. «Señor Washington, ¿qué se siente al saber que ha cambiado por completo las políticas de una de las fuerzas policiales más grandes del país?», preguntó Marcus, mirando a la cámara con rostro sereno pero decidido. «Yo no cambié nada. Solo expuse la verdad que ya existía, esperando ser vista. El verdadero cambio ocurre cuando los sistemas se ven obligados a afrontar sus propios defectos». Mientras caminaba hacia su coche, Marcus observó a un joven policía recién graduado, observando la escena. El joven, visiblemente nervioso, se acercó.
Señor Washington, comenzó vacilante, soy nuevo en la policía. Estamos estudiando este caso en la academia como ejemplo de lo que no se debe hacer. Solo quería darle las gracias. Marcus observó al joven agente un momento. ¿Por qué?, preguntó. Porque lo que le pasó a ella podría haber sido mi madre, y ahora nos entrenan de forma diferente por eso. Lo que nadie en esa sala podría haber predicho era que la verdadera revolución no residía solo en la reescritura de políticas o en la destitución de agentes, sino en algo mucho más profundo y duradero. Mientras los cadetes de la Academia de Policía estudiaban el caso de Washington como parte fundamental de su entrenamiento, algo estaba cambiando en la forma en que los futuros oficiales veían su misión y la comunidad que juraban proteger. La semilla de la transformación había sido plantada no en la ira de un hombre agraviado, sino en la precisión quirúrgica de alguien que entendía que la verdadera justicia no es venganza, es reconstrucción. Habían pasado 6 meses desde Mino decía el testimonio del exoficial Ramírez. La primavera había llegado a Pine View, y con ella las flores al jardín de los Washington. Eleanor, recuperada físicamente, pero aún con cicatrices invisibles del trauma, cultivaba sus rosas mientras observaba el inusual movimiento en la calle. ¿Otro?, preguntó Marcus, saliendo del garaje con una taza de café. Eleanor sonrió, señalando un coche discretamente aparcado al otro lado de la calle. Justo hoy, dijo. Los cadetes de la academia siguen haciendo la peregrinación. Desde que el caso Washington se convirtió en estudio obligatorio, los jóvenes oficiales suelen pasar por allí, algunos solo para ver la casa donde comenzó la historia, otros con la valentía de pedir consejo al hombre que convirtió una tragedia personal en un cambio institucional. Esa mañana, el teléfono sonó temprano. La voz del general Santiago sonaba diferente. Ya no intentaba persuadir a Marcus para que regresara, sino con una nueva propuesta. Han creado un puesto, explicó Santiago, comisionado de supervisión civil. Supervisarás todas las operaciones tácticas de la Policía Metropolitana. Reportarás directamente al alcalde. El comité de selección te necesita. Marcus observó a Eleanor en su jardín, viendo cómo sus movimientos aún revelaban cautela al ver los vehículos policiales. ¿Quién más está en el comité?, preguntó. El jefe, Brennan, respondió Santiago con una nota de diversión. No tuvo otra opción en la corte. La demanda colectiva contra el Departamento de Policía terminó con un acuerdo histórico, 75 millones en compensación para las familias afectadas, una revisión completa de los protocolos de capacitación y la creación de una comisión civil permanente con la facultad de despedir a los oficiales que violen los derechos civiles. El excomandante del SWAT, que ahora trabajaba como guardia de seguridad en un supermercado al otro lado de la ciudad, veía las noticias con amargura. Su nombre se había convertido en sinónimo de negligencia policial. En seminarios de capacitación por todo el país, su reputación lo precedía. Su esposa lo había abandonado, llevándose a los niños a otro estado tras el escándalo. Su pensión se redujo a casi nada. Lo sorprendente, comentó un abogado en televisión, es que el señor Washington podría haber demandado por algo mucho más personal. En cambio, insistió en que se incluyera a todas las víctimas. Esa es una justicia excepcional. El día de la votación para el nuevo puesto, Marcus se sentó en la última fila del auditorio municipal. El alcalde anunció la decisión unánime del comité. Marcus Washington sería el primer comisionado de policía con supervisión civil en la historia de la ciudad. Al subir al escenario para aceptar, su mirada se cruzó con la de Eleanor en la segunda fila. Acepté este puesto por una simple razón, comenzó Marcus. No basta con arreglar una puerta rota. Tenemos que asegurarnos de que nadie más entre. Desde el público, el estudiante de Derecho que lo había ayudado a recopilar pruebas observaba con admiración. Junto a él, 3 familias cuyos seres queridos habían sido maltratados por la policía observaban con renovada esperanza. A menudo me preguntan qué siento por los agentes implicados en mi caso,
continuó Marcus. La verdad es que nunca se trató de venganza. Nunca se trató de destruir carreras ni vidas. Se trató de convertir sistemas defectuosos en instrumentos de verdadera protección, no de opresión. 2 años después, un extenso informe en la Gaceta Nacional destacó los resultados. Los incidentes de fuerza excesiva se redujeron en un 86%. Las invasiones ilegales de hogares se redujeron a 0 en los últimos 18 meses, y la satisfacción de la comunidad con la policía aumentó en un 72%. El modelo Washington, como se le conoció, fue adoptado por otras 12 ciudades. La Academia Nacional de Policía renovó por completo su programa de participación comunitaria, y el manual actualizado incluyó un estudio de caso detallado sobre el incidente que lo cambió todo. Una tarde de otoño, Eleanor observó por la ventana cómo Marcus charlaba con un grupo de jóvenes oficiales en su jardín, 3 negros, 2 latinos y una mujer. Todos escucharon atentamente mientras les mostraba cómo acercarse correctamente a una persona mayor. ¿Alguna vez imaginaste que ese día terrible nos traería aquí?, preguntó ella cuando regresó. Marcus la besó en la frente. No, respondió. Pero siempre he sabido que cualquier sistema, por muy roto que esté, se puede arreglar con las herramientas adecuadas y la voluntad de hacer el trabajo correctamente. Esa noche, mientras veían las noticias, un reportaje especial destacó el 5º aniversario del protocolo de 5 palabras. La cámara mostró a los nuevos reclutas en entrenamiento, estudiando el caso de Washington y practicando técnicas de desescalada. Entendemos que la protección policial solo funciona cuando toda la comunidad es valorada por igual, explicó un instructor. La raza, la edad o el nivel socioeconómico nunca deberían determinar el trato a un ciudadano. Eleanor apretó la mano de Marcus. 5 palabras realmente lo cambiaron todo, murmuró. No fueron las palabras, respondió Marcus, en voz baja. Fue lo que vino después. La resistencia silenciosa, la determinación no solo de ganar una batalla, sino de transformar la guerra. En el garaje, una carpeta desgastada contenía el sobre que el general Santiago había dejado en ese fatídico día, nunca abierto, nunca necesitado. Junto a él, una colección de cartas de agradecimiento de familias que finalmente habían encontrado justicia, de cadetes inspirados para servir de manera diferente y de comunidades que ya no temblaban ante el sonido de las sirenas. La joven oficial novata que se había acercado a Marcus después del juicio, ahora dirigía una galardonada unidad de participación comunitaria. El señor Washington me enseñó que la verdadera autoridad no proviene de una placa, explicó en 1900 una entrevista. Proviene del respeto que se gana al proteger la dignidad de cada persona que conoce. Cuando los periodistas le preguntaban a Marcus si se consideraba un héroe, su respuesta siempre era la misma. Los verdaderos héroes son aquellos que transforman sistemas rotos en lugar de simplemente sobrevivir a ellos. Son los que usan el dolor como una herramienta para construir un mundo mejor, no como un arma para causar más dolor. En una de las placas que inauguraban el nuevo Centro de Capacitación en Derechos Civiles había una simple cita. Sistemas, no individuos. Cambio, no venganza. Lo que comenzó con 5 palabras dichas bajo extrema presión se había convertido en una filosofía completa de reforma, demostrando que la verdadera justicia no consiste en castigar a los culpables, sino en reconstruir un sistema que ya no cree víctimas.